Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui Hola, mais queridos uma vez hermanos, queridas hermanas, no Alimento Diário, una vez más en un conversar tutorial del alimento diario. no livro 6. Vamos a hablar en esta oportunidad O título é del libro Uma número Linda 6, História de Amor. cuyo título es Una linda historia de amor. A mensagem Esto que semana vamos a ver esta semana en el mensaje de la semana 3, que es la penúltima mensaje de esta serie, de este mensaje. El título de esta semana es la palabra final de Pablo a los Colosenses. En esta semana vamos a ver el capítulo 4 de Colosenses, ya vimos la semana pasada. Y nosotros vamos a ver el capítulo 4 de Colosenses, 3 puntos principales de este mensaje. El primero de ellos es aún hablar sobre orar por el que habla por Dios. En segundo lugar, la cuestión de cómo comportarnos con las personas, con los incrédulos, que debe ser aprovechando las oportunidades, predicar el Evangelio a ellas. Y el tercer lugar, el tercer punto, es la relación de Pablo con sus obreros, sus cuidadores, la relación de Pablo con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Esta porción tan maravillosa que nos muestra la realidad del cuerpo de Cristo siendo vivida. Entonces, estos 3 puntos son los puntos principales de este mensaje de esta semana y nosotros vamos a tener un poco de comunión sobre ella. Entonces, lo primero, del lunes al miércoles, habla sobre orar por aquel que habla por Dios. Esto está basado en los primeros versículos del capítulo 4 de Colosenses. Versículo 2, perseverad en oración, velando en ellas con acciones de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, por Pablo, por sus cooperadores, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo dijo, yo estoy preso por causa de la palabra, preso por haber predicado la palabra, por haber manifestado el ministerio de Cristo, aquello que Dios me reveló, aquello que Cristo me reveló, yo transmití, por eso estoy preso. Oren por mí, oren por quien habla la palabra, para que el Señor nos abra más puertas para la palabra. Hermanos, esto es algo muy importante, porque en aquella época, en la iglesia, estaban comenzando a entrar muchas otras palabras, muchas otras líneas de enseñanzas, de pensamientos. La línea del judaísmo, la línea del gnosticismo, aquellas enseñanzas sobre ascetismo, todo lo que vimos en esta serie de Alimento Diario, hermanos, también con la filosofía griega, venían aquellas personas que hablaban de manera elocuente sobre diversos asuntos, buscando respuesta, dando camino a las personas para que vivan, no de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, Pablo podría ser considerado por los hermanos como solo un más predicador, una alternativa más de la palabra. La palabra que venía de Pablo podría ser considerada una palabra más. Esto es un gran engaño. ¿Será que Pablo era solo una opción más entre tantas otras que existían? Hoy, en el mundo de hoy, también hay tantas palabras de ayuda a las personas. Y ahí nosotros también tenemos muchas palabras aún fundamentadas en la Biblia, porque la Biblia hoy está accesible a todo el mundo. La Biblia está en manos de todas las personas. Cualquier persona puede comprar una Biblia y comenzar a hablar en relación a ella. Usar la Biblia como una regla de conducta, como como alguna enseñanza para las personas. Pero será que esta palabra, entre tantas personas que están hablando con relación a la Biblia, están hablando la realidad de Dios? Ellos están hablando la palabra que viene de Dios, la palabra que va a producir aquello que Dios desea producir en la tierra. ¿O será que Dios tiene hoy en la iglesia sus apóstoles, tiene su canal por el cual Él envía su palabra para que Dios pueda hacer la voluntad de Él en la tierra? Sí, Dios tiene este canal en la tierra hoy y Dios nos da en la iglesia la revelación de Jesucristo. En la iglesia Dios da esta revelación para nosotros, aquello que Cristo quiere realizar, la palabra profética que Dios envía a la iglesia, es esta revelación de las Escrituras que mueve la iglesia para ir en dirección al cumplimiento
de la promesa de Dios. Esto que necesitamos percibir. Pablo podía parecer que se estaba defendiendo aquí. Segunda Corintios, todo el libro de Segunda Corintios vemos a Pablo vindicando su ministerio. Parece que Pablo está vanagloriándose, diciendo que él es aquel que tiene la palabra, pero no, hermanos. Pablo en la verdad está solo rogando que los hermanos despierten para que la palabra de Dios que él estaba hablando necesitaba tener atención. La palabra que Pablo hablaba no era su palabra, era la palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, la palabra que hemos recibido en la iglesia hoy es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. El Señor ha dado su palabra a nosotros por medio del hermano Pedro, y esta palabra ha producido la obra de Dios, ha producido la edificación de la iglesia, ha producido Cristo dentro de nosotros. Somos testigos. Al sumergirnos en esta palabra, al ganar esta palabra como realidad, nosotros hemos experimentado esto. No vamos a caer en el engaño que Pablo estaba queriendo evitar que los colosenses cayesen, que era dar atención a otras palabras y no a la palabra de Cristo, no a la revelación de Jesucristo, que es mencionado en Apocalipsis capítulo 1:1. Dios quiere transmitir su revelación para la iglesia, para todos sus siervos. Por eso necesitamos estar atentos a esto y ser guardados de esto. Porque la función de aquel que habla por Dios, Pablo está pidiendo para orar por aquellos que hablan por Dios y orar por ellos. Y ella debe ser nuestra función. Nosotros también necesitamos orar por aquellos que hablan la palabra, porque ellos son la meta de los ataques de Satanás. En verdad, ellos no pidieron para estar en esta función. Ellos no buscaron estar en esta función, pero fue Dios quien lo determinó. Dios quien los colocó en esa posición. Gálatas 1 habla exactamente esto. Que fue Dios quien lo instituyó. Dios quien lo escogió y lo designó para la función de apóstol, para la función de ministro de la palabra del Señor. Fue Dios quien separó a Pablo para esto. Primera Timoteo capítulo 1 también, versículo 8, versículo 9, 10 al 11, muestran justamente eso, que Pablo, él fue designado como apóstol. Él no escogió, en verdad, hermanos, todos aquellos que hablan por Dios, en verdad, no se sienten capaces de hacer esto, porque hablar por Dios es algo muy grande. Es algo que no es hablar sus propias palabras. Si fue hablados, la palabra que usted aprende y estudia, esto es su capacidad. Esto muchos podrían hacer, pero hablar por Dios, hablar las palabras que Dios quiere hablar en ese momento, eso es un gran sufrimiento para quien habla. Él necesita depender mucho de Dios. Él necesita rechazar su hombre natural, rechazar su conocimiento natural de las Escrituras, para buscar revelación del Señor, para poder hablar. ¿Cuál es la necesidad del momento que Dios quiere hablar en ese momento? Por eso, hermanos, vamos a orar para estos hermanos. Ellos son miembros del cuerpo de Cristo. Y esto es Pablo que está diciendo. Yo no escogí mi función. Yo soy solo un miembro del cuerpo de Cristo. Primera Corintios capítulo 12 nos muestra que nosotros somos bautizados en un cuerpo. Cuando yo y usted creímos en el Señor Jesús, nosotros fuimos insertados en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos bautizó para dentro del cuerpo de Cristo. Esto está en Primera Corintios capítulo 12, versículo 13. Nosotros somos bautizados en un cuerpo. No entramos para una institución religiosa, sino para dentro del cuerpo de Cristo. Y en este momento, hermanos, Dios nos dio una función en el cuerpo. Unos tienen la función de ojos para poder ver, otros tienen la función de oído para en el cuerpo poder oír, otros tienen la función de la nariz para que el cuerpo tenga la función del olfato, hermanos. Otros tienen la función de boca. Todo esto son funciones colectivas en el cuerpo de Cristo. Dios quiere usar a todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros no necesitamos querer la función de otro hermano, de otra hermana. Nosotros podemos estar felices, alegres, desempeñar bien la función que el Señor nos dio en el cuerpo de Cristo. Esta función no es más importante o menos importante, no es mejor o peor, sino es una función en el cuerpo de Cristo. Todos los miembros del cuerpo son importantes,
Todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen su función y esta función es importante. Por eso, Pablo, él estaba solo desempeñando su función. Aquel que habla por Dios, él solo está desempeñando su función. Y él no es el único que habla. El apóstol no es el único que habla. Pablo mismo, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dijo a Timoteo: lo que de mí has aprendido, esto mismo, transmite a hombres, transmite a otros, a hombres fieles e idóneos, para transmitir también a otros. Quiere decir, lo que Pablo recibió no era solamente para que él hable, sino aquello que él recibió del Señor, él transmitió para Timoteo y habló a Timoteo: Timoteo, esto que recibió de mí, esta palabra que recibió de mi parte, transmite también a otros. Aleluya. Esta boca del cuerpo de Cristo es una boca colectiva. Ella tiene comienzo en la revelación de la palabra, tiene la revelación de Jesucristo que Dios da para su siervo, Dios da para el apóstol. Y esta revelación no es solamente, Él habla esta revelación, pero no es solamente para Él, sino que Él transmite a otros, para que otros también transmitan para los siervos del Señor, para todos nosotros. Y todos nosotros necesitamos ser estos canales de la gracia de Dios para transmitir esta revelación a todas las personas. ¡Qué maravilloso, hermanos! Es una boca colectiva del cuerpo de Cristo. Tiene un comienzo en aquello que Dios escogió para recibir la revelación y transmitir la revelación a la iglesia. Y esta revelación necesita ser transmitida a todos nosotros. Precisa ser asimilada por la inmersión en la palabra. Nosotros asimilamos esta revelación y se torna no solo un mensaje, no solo un conjunto de versículos o de enseñanzas, sino ella se torna la revelación de Jesucristo que es transmitida para nosotros. Y este mensaje de Dios debe ser transmitido por todos nosotros que somos sus mensajeros en la iglesia. Aleluya, ¿no es maravilloso? Es maravillosa esta boca colectiva, incluye a nosotros que podemos hablar por el Señor. Nosotros necesitamos orar por aquellos que hablan. Todos nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Todos estamos edificando la iglesia, todos los ministerios son para el único ministerio que es el edificar el cuerpo de Cristo. Jesús es el Señor. Entonces, a partir de jueves nosotros vemos el restante del final de Colosenses. En este capítulo 4, la primera parte, los versículos 5 y 6, hablan de cómo nosotros debemos comportarnos con los que son de afuera. Tenemos que comportarnos con sabiduría, ser sabios. Esto nos remite a Efesios capítulo 5. Necesitamos ser sabios. Y alguien sabio, él no anda de cualquier manera, sino que él busca conocer la voluntad de Dios. En Efesios 5, 17 y 18 dice que el Espíritu conoce la voluntad del Señor. Entonces nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu, hablando entre nosotros, hablando la palabra de Cristo entre nosotros, llenándonos de la palabra, llenándonos del Espíritu por medio de la palabra, por medio de hablar la palabra entre nosotros. Esto es la inmersión en la palabra. Por medio de esto, nosotros vamos a redimir el tiempo, nosotros vamos a aprovechar bien el tiempo y aprovechar, como dicen Colosenses aquí, nosotros vamos a aprovechar las oportunidades para los que son de afuera. Cuando nosotros aprovechamos las oportunidades, cuando nosotros tenemos sabiduría, no vivimos de cualquier manera, no vivimos como necios, sino que aprovechamos las oportunidades. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para llevar la palabra de Cristo a las personas. Esta palabra está en la palabra profética, en la palabra de Cristo, y que nosotros estamos sumergiéndonos, estamos inculcando en nuestro corazón, estamos colocando dentro de nosotros. Esta palabra es lo que nosotros predicamos el Evangelio a las otras personas, y esta palabra va siendo la sal para poder perfeccionar a las personas, para ganar a las personas. ¿No es así? Él dice así, que nuestra palabra sea agradable y sazonada con sal, para saber cómo debemos responder a cada uno. Cuando nosotros estamos yendo de la palabra, sumergiéndonos en la palabra, esta palabra sale con sabor, esta palabra sale con vida y toca el corazón de las personas. Ellas quieren saber, usted es tan alegre, usted tiene tanto entusiasmo, usted tiene tanta alegría, yo también quiero esto para mí. ¿Cómo hago? Usted puede entonces enseñarle a ella a buscar al Señor, introducir a ella en la red de cuidado. Hermanos, esta es la manera que nosotros aprovechemos las oportunidades. Es la manera
de que nosotros vivamos redimiendo el tiempo, no desperdiciando nuestro tiempo, sino recuperándolo. Aquello que el Señor quiere ganar en las personas, el Señor quiere llevarnos a ser útil en sus manos. Jesús es el Señor. Y allí nosotros vamos para la última parte de Colosenses, que es maravilloso. Es la relación de Pablo con los obreros, con los cooperadores. Y allí, al final de Colosenses, a partir del versículo 7, son mencionados varios hermanos, varias personas. Tíquico, él fue el portador de la carta a los colosenses, también de la carta a los efesios. Este Tíquico, hermanos, él era alguien que estaba acompañando a Pablo. Él no tenía la misma función de Pablo en el cuerpo de Cristo, pero Pablo lo honraba en la misma manera, y así también con los otros hermanos. Esto es algo maravilloso, porque el concepto religioso que fue introducido en la degradación de la iglesia, después que los apóstoles partieron a partir del siglo II, la jerarquía comenzó a instalarse en la iglesia. Y esta jerarquía, el concepto jerárquico, impide a los hijos de Dios, los miembros del cuerpo de Cristo, que se relacionen en esta realidad de amor, en el cuerpo de Cristo. La jerarquía, el sistema jerárquico, la organización religiosa nos impide que vivamos la realidad del cuerpo, nos impide de relacionarnos de una manera orgánica en el cuerpo. Hermanos, el Señor quiere liberarnos de toda tradición religiosa. Todo lo que es estructura religiosa, el Señor quiere libertarnos en estos días. Oh, Señor Jesús, qué maravilloso, qué bendición. Estamos oyendo esta palabra en estos momentos. Nosotros podemos ser liberados de esta relación que Pablo tenía con sus cooperadores, con los hermanos que estaban con él, con aquellos que lo acompañaban. Hermanos, todos nosotros tenemos esta relación. Tíquico era alguien que conocía a Pablo, era alguien que conocía sus situaciones y por eso podía contar con los hermanos, podía actualizar a la iglesia y podía hablar a los hermanos cuál era la condición de Pablo, cómo Pablo estaba. También podía hablar a Pablo cómo las iglesias estaban. Esta era la relación de Pablo con los hermanos que servían y también con las iglesias. Miren qué maravilloso. Él tenía esta relación orgánica, esta relación de amor. Hermanos, esto es la realidad del cuerpo de Cristo. No es lo que existe en una organización religiosa, solo existe en la iglesia, solo existe en la realidad del cuerpo de Cristo. Entonces, Tíquico es mencionado en Colosenses 7, más tarde es mencionado también Onésimo, ¿no es así? Onésimo, en el versículo 9 es mencionado, Onésimo era un esclavo, pero Pablo se refería a Onésimo como fiel y amado hermano. ¡Wow! Onésimo había sido un esclavo y Pablo no tenía en aquel tiempo. Esclavo era una clase social, era algo normal, pero Pablo no tenía este concepto social, no tenía esta manera de diferenciar clases sociales al relacionarse con Onésimo. Él veía a Onésimo como un miembro del cuerpo de Cristo, como un fiel y amado hermano. ¡Qué maravilloso! Hermano, nosotros, si vemos a los hermanos de otra manera, es porque nosotros aún estamos en la esfera terrenal, aún estamos en nuestro hombre natural, aún estamos en nuestro viejo hombre, viviendo en una institución religiosa. Nosotros necesitamos relacionarnos con los hermanos en la realidad del cuerpo de Cristo. Esto es lo que la palabra profética nos está dando en estos días. Nosotros necesitamos mirar a los hermanos, no como competencias en una organización, no como compañeros solo de trabajo, no. La iglesia, nosotros somos miembros uno de los otros, somos miembros del cuerpo de Cristo, como vimos en 1 Corintios 12. Uno es ojo, otro es pie, pero nosotros no necesitamos despreciar a uno o creer que otro es más importante que nosotros. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros no despreciamos ni exaltamos, ni nos menospreciamos exaltando a otro, no. Nosotros somos todos miembros del mismo cuerpo. ¡Qué maravilloso! Aleluya. También es mencionado Aristarco, que era
de Macedonia, de Tesalónica. Él fue con Pablo a Grecia, acompañó a Pablo en la comitiva. Hermanos, son hermanos que Pablo se refería de una manera tan cariñosa. Saluda a Aristarco, prisionero conmigo. Marcos era el primo de Bernabé, del sobrino de Bernabé, que fue en el primer viaje, pero abandonó a Pablo y a Bernabé en medio del viaje y volvió para Jerusalén. Y en el segundo viaje, Pablo no quiso llevar más a él, pero Marcos está aquí, Juan Marcos está aquí, él está aquí, y le dijo a él, yo ya di instrucción acerca de él, recibidlo. Juan Marcos ahora era útil para Pablo, era útil para el ministerio. ¡Qué maravilloso! También habla de Jesús. Jesús era uno de los judíos que se habían convertido, hermanos. En fin, aquí habla también de Epafras. Epafras era un cooperador de Pablo. Era alguien que servía en aquellas iglesias alrededor, levantó las iglesias. La iglesia en Hierápolis, ¿no es así? Pablo usaba estos cooperadores. Tenía con él una relación de amor, una relación próxima, una relación como miembros del cuerpo de Cristo. Esto es maravilloso. Es maravilloso lo que el Señor está haciendo con nosotros. No es produciendo personas como una institución religiosa con cargos diferentes. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y vivir es en amor. El amor de Cristo por medio de la palabra que nosotros estamos recibiendo. Este amor de Cristo está siendo producido en nuestro corazón, en nuestra relación. Nuestra relación en la iglesia necesita ser diferente. No puede ser como en las instituciones humanas, no puede ser como en el mundo, sino en amor. Aleluya, qué maravilloso. También he mencionado he mencionado Lucas. Lucas era un médico, él cuidaba de Pablo. Qué maravilloso. Él estaba con Pablo hasta el fin. Onesíforo fue aquel que buscó a Pablo. Pablo estaba preso y él fue a buscar a Pablo en todos los lugares. Él fue hasta... Pablo estaba preso y no sabía cómo iba a encontrar a Pablo en todas esas prisiones romanas. Él fue a buscar a Pablo para que Pablo tuviese ese consuelo. ¡Qué amor de Dios! Esta es la realidad del cuerpo de Cristo, ¿no es así? ¡Qué maravilloso, hermanos! También, cada una de estas personas son mencionadas aquí para mostrarnos a nosotros que lo que este ministerio está produciendo es el entrelazar de amor, este tejido de amor, es la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros vimos en mensajes anteriores que la edificación del cuerpo es producir este tejido de amor, esta relación viva de amor, de vida entre nosotros. ¿No es así? Rompiendo las barreras de nuestro hombre natural, rompiendo las barreras naturales traídas por el sistema religioso que nosotros heredamos en el pasado. Hermanos, vamos a vivir la realidad de la iglesia en Filadelfia, la realidad de amor, la realidad del amor fraternal. Nuestra relación es como miembros del cuerpo de Cristo. Esto es maravilloso. Esto, que existe tantos nombres mencionados aquí, viene a revelarnos esto. Es maravilloso porque el Señor está hablando. Pablo tenía estos cooperadores para escribir cartas, para estar con ellos. Él escribió, hermanos, carta a los colosenses. Saludó con su propio puño a los colosenses. Y la carta a los colosenses era recibida en la Odisea, y la de la Odisea era cedida a los colosenses. La palabra profética es para todo el cuerpo de Cristo. La palabra que el apóstol habla es para todo el cuerpo de Cristo. Por eso vamos a valorar a aquel que habla por Dios, orar por él. Vamos a también ser fieles a esta palabra, ser aquellos que aprovechan todas las oportunidades para predicar el evangelio del reino, para llevar la palabra a todas las personas. Hermanos, este evangelio del reino es predicado hoy por medio de los libros. El Señor nos ha dado esta incumbencia y es maravilloso que los libros pueden alcanzar a las personas donde quiera que ellas estén. Y nosotros no tenemos tiempo suficiente
para llevar a las personas a conocer el Evangelio del Reino. Pero los libros que nosotros les dejamos a ella contienen esta palabra maravillosa que viene del corazón de Dios. ¿Para qué? Para producir la edificación de la iglesia. Este ambiente de amor entre los hermanos. ¡Qué maravilloso! Esto es lo que el Señor ha producido entre nosotros. El Señor bendiga a usted, a su familia en esta semana. Vamos a pedir la realidad del cuerpo de Cristo. Vamos a valorar la palabra profética. Vamos a amar la palabra con amor reverente y practicarla. Llevar a otros, ser estos hombres fieles e idóneos para transmitir también a otros. Llevando a muchos a entrar a la red de cuidado. Llevando a muchos a vivir la realidad con nosotros en el cuerpo de Cristo. Jesús es el Señor.